En principio yo les agradezco a todos ustedes esta recepción y también la invitación a conversar aquí con ustedes. Muy probablemente los temas que deban ser tratados tengan algún carácter árido o también dificultoso, más que en la expresión, en la comprensión, no intelectual de ustedes, sino sobre todo psicológica. No es que uno se proponga decir cosas inaceptables, sino que la misma descripción de la realidad, tal cual es en sí misma inaceptable. A poco que andemos en ella y descubramos que la realidad no acepta inaceptabilidades, que es como es independientemente de si nosotros la aceptamos o no. Digo esto porque voy a comenzar describiendo una agonía, una muerte. Hay algo en el mundo contemporáneo, en esta área del globo que nos toca vivir y en la cual hemos nacido. Hay algo, digo, que huele a cadáver. No ocurren las cosas que ocurren, que es lo que cotidianamente le ocurre a cada uno, ni de casualidad, ni de mala suerte, ni porque sí, sino que esto está enmarcado, indisolublemente enmarcado, por una situación que por ahora, o hasta este momento, o quizá por algún tiempo más todavía, se escapa al control de cada uno de nosotros y de cada uno de los argentinos. Pero del mismo modo que se escapa a ese control, también escapa al control de grandes áreas y porciones de la humanidad viviente hoy. Es que en rigor hay algo más que una mera crisis circunstancial del sistema económico o político mundial, sino que estamos asistiendo al final de una civilización completa, que es la civilización llamada occidental. Y me imagino yo un patricio romano del siglo III que asistía, como asistimos nosotros, al fin de su civilización, inabarcable por el conjunto de su vida y por la misma razón también quizás imperceptible, salvo a muy contados y determinados perspicaces hombres que vieron por entremedio de la trama de los acontecimientos lo que iba a ocurrir. Pero para nosotros esto no ocurre en 2, en 3, en 4 generaciones, sino que en el cortísimo espacio de tiempo de nuestra sola vida hemos asistido a un florecer, a un creer que algunos eran los amos del mundo, y a su caída, y también a su reemplazo. No ha sido frecuente, y yo diría que quizás sea la primera vez, que una generación de la humanidad viviente asiste a este tipo de fenómenos. De modo que esto tiene no solo ya las dificultades de la situación que se pinta por sí misma, sino además las dificultades de su velocidad. La capacidad para adquirir
para aprehender esto que pasa, son capacidades que no todo el mundo está dispuesto a de golpe adquirir, pese a que todos los hombres venimos equipados con el mismo sistema de percepción, pero unos más u otros menos. La cultura, su situación concreta, su circunstancia, le impiden o le facilitan la comprensión o la aprehensión de este fenómeno. No digo yo la posibilidad de describirlo, sino la posibilidad de responder a este incentivo de la realidad, que en última instancia es lo único importante. Y fíjense ustedes que tiene más capacidad de respuesta nuestro pueblo en común que todos los sectores que se suponía antes que tendrían o habrían ganado, o mediante la educación, o mediante la posición, o mediante la responsabilidad, mayor aptitud para responder a este tipo de incentivos. Sin embargo, no es así. Todos aquellos que estuvieron o están en relación con esto que muere, están en peor condición para comprenderlo y para comprender verdaderamente qué pasa. Digo esto en referencia a los dirigentes políticos, a los dirigentes empresarios, a los dirigentes de todo tipo en la Argentina de hoy. Y yo diría más que en la Argentina de hoy, porque esto se extiende a casi el conjunto del planeta, ya que la crisis de la civilización occidental, no poniendo en crisis el conjunto de otros o de otras civilizaciones, por su extensión y por haber extendido un sistema económico a todo el planeta, ha puesto también en crisis a muchos otros lugares que no lo estaban por sí mismos. De modo que esta su crisis es en un aspecto una crisis global y en otro aspecto una crisis particular. En el resto del planeta se va a resolver de una manera. Allí, en la cuna, en la matriz de la civilización occidental, lo único que queda es enterrar un cadáver. Y fíjense ustedes que los síntomas acelerados de la agonía están a la vista de cualquiera. Hace 50 años que Occidente no produce un pensador. Hace 50 años que es incapaz de reflexionar sobre su propia condición, o bien particular, o bien en general. Hace 100 años que el hombre occidental está abandonado a sí mismo, en virtud de su progreso material, en virtud de una ideología ersatz, de reemplazo, que es lo que llaman vulgarmente el hedonismo, entregado a lo único que pareciera tener vida en ese mundo, que es la técnica. Ha muerto así, por allá por el siglo XVII, la teología, luego la filosofía, luego la política, la ética, la ciencia y finalmente el último resto que se sostiene, porque el sistema económico se sostiene de él, la tecnología, se ha convertido también en un campo de lucha y también va a ser destruido. Un acto de parálisis, como el que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa Occidental tienen hoy frente a un incentivo, como el que planteara Irak en relación a la ocupación de Kuwait, demuestra a las claras, por un lado, la intencionalidad de aquellos que conducen a la civilización occidental y por otro lado, su incapacidad absoluta de corresponderse con sus necesidades. Esto yo creo que para muestra basta un botón, pero hay otras muestras. Yo lo que quisiera es que comprendiéramos a cabalidad que lo que acaba de terminar no es ni la historia, ni el mundo,
ni ninguna de estas cosas, sino simplemente se muere una civilización de la cual los argentinos lo único que obtuvimos fue nuestra propia opresión. Yo podría decir que la historia argentina, pero no la historia argentina como los periodizadores, tanto revisionistas como liberales, han periodizado la historia argentina, separándola, por ejemplo, en dos grandes tramos, el tramo colonial y el tramo independiente. La historia argentina no es esa es una historia argentina vista desde otro lado. La historia argentina, desde nosotros, tiene 500 años de edad. Esa es la historia del país de los argentinos y de los argentinos mismos, desde que Martín del Barco Centenera, en 1540, escribiera un poema largo en Santiago del Estero llamado La Argentina. Desde allí somos argentinos, por una nominación o autonominación de un habitante de esta tierra. Creo que desde ese momento hasta hoy, el avatar histórico de los argentinos, los cambios de los argentinos pueden medirse en dos procesos. Un proceso reincidente, primero con los liberales españoles, desde Carlos III en adelante, después con los ingleses y en el periodo independiente con el patriciado o la oligarquía, de imponernos una civilización extraña. Y por otro lado, el desarrollo de una cultura propia, completa, que no excluyó los pedazos de la civilización invasora que le sirvieron para construir esta nueva construcción. Esta construcción que se construyó en una dialéctica de oposición a la civilización invasora, aprovechó de la civilización invasora, pero construyó también su propio edificio. Creo que Juan Perón es el primer expositor orgánico de esta cultura completa. Yo esquivo no porque le tema, sino porque está al margen el problema político. Porque el problema político no es un problema visto desde esta circunstancia, es un elemento más que coadyuva a esta visión. De modo que cuando los liberales decían el problema de la Argentina es entre la civilización y la barbarie, no decían una mentira, sino que decían una verdad vista por una lente deformante. Esta verdad vista por un lente deformante era que civilización significaba la adquisición de la civilización occidental a cambio del rechazo de la construcción cultural original, y la barbarie significaba la construcción de nuestra cultura original y por lo tanto el reemplazo de esta civilización extranjera por una civilización propia. Esta tierra tomó todos los elementos de que tuvo a su disposición, tanto técnicos, humanos, ideológicos o del conocimiento, y los mezcló. Yo diría los mestizó, los hibridó, en términos de algunos que saben de qué se trata. Por ejemplo, aquel que cría ganado lo sabe. La hibridación es una forma de potenciar la nueva generación. Esta hibridación sucesiva que se ha venido dando en la Argentina en todos los planos, ha hecho y ha constituido un potencial. Este potencial es el potencial real de los argentinos. Cuando llegamos a este momento, al momento que vivimos hoy, a esta contemporaneidad, podemos descubrir que todos los fenómenos que nosotros percibimos desde otra visión, de decir el Estado se muere, se aleja, desaparece, la ineficacia de los partidos políticos, no es nada más que los aspectos singulares de un problema plural, de un problema más grande, que es la muerte de eso que ellos representan, que es la civilización invasora. Extraña. En tanto que la unidad del pueblo argentino, en torno a su fe, en torno a su propia unidad,
en tanto tal, en torno a su propia expresión. Estas unidades diversas, pero que se expresan como únicas, son la expresión de la nueva civilización que están haciendo. Sucesora en esta área del globo de la civilización occidental, pero totalmente nueva también. Los elementos que estaban presentes de una manera en la civilización occidental van a estar presentes de otra, con otros nuevos en esto que nace. Cuando en Europa dicen esto es el fin de la historia, tienen razón, es el fin de su historia. Y nosotros debemos decir por contrapartida, estamos en el umbral de la historia. Perón es la puerta que ha abierto para los argentinos y no solo para nosotros, pero en principio para nosotros, porque de eso estamos hablando aquí y por algo es, ha abierto, digo, la puerta de un nuevo proceso histórico. Ese nuevo proceso histórico no es ni el peronismo, es otra cosa. Es una cosa donde esto, como palabras como peronismo, o como Juan Perón, o como comunidad organizada, o como unas palabras que tenían un significado meramente ideológico antes, van a tener un significado constructivo concreto, dicho de esa manera o dicho de cualquier otra. Es decir, se van a referir a fenómenos reales, no a posibilidades ni a construcciones políticas, sino a fenómenos reales, que van a ocurrir en nuestra realidad, independientemente de lo que cada uno de nosotros hagamos. Yo sostengo que en alguna medida es inevitable la aparición de un nuevo proceso histórico. Y esta, de algún modo, inevitabilidad debe estar acompañada por una voluntad de construirlo de una forma, que es, creo yo, lo que nos reúne a todos nosotros aquí y a muchos otros compañeros que provienen del peronismo y seguimos siendo peronistas, y a muchos otros que, no habiendo sido peronistas, tienen una cualidad superior, que es ser argentino. Y esto reúne a la unidad de los argentinos. En este marco es donde, en esta dialéctica entre esta construcción y esto que muere, es donde nosotros debemos ubicar nuestra situación hoy. Y visto en esta perspectiva, ver qué significa hoy para nosotros política y qué significa hoy para nosotros sociedad. Porque el contenido de las palabras cambió significativamente desde el momento en que hemos cobrado conciencia que lo que se muere no es la Argentina, que lo que nos morimos no somos los argentinos, que lo que muere es la civilización occidental. Desde ese momento, el contenido de las palabras necesariamente es otro. Entonces, lo único que puede sobrevivir del contenido de la palabra política y que nos sirve para definir hoy lo que es la política, ¿en qué consiste su esencia? Es una parte de una discusión que se dio hace mucho tiempo en Alemania respecto de este mismo tema de qué significa la política. Y yo diría, tomando una parte de eso, que la política es el arte de definir con claridad y separar con claridad qué es amigo y qué es enemigo. Y casi nada más. Es decir, si nosotros tomáramos la palabra amigo y enemigo en los términos en que solemos tomarla, tampoco entenderíamos nada. Debemos redefinir qué significa amigo y qué significa enemigo. Y yo empezaría por definir qué significa enemigo. Y enemigo significa únicamente aquel que no permite que yo viva. Y nada más. Mi enemigo no es el que piensa de otra forma, el que tiene otra fe, el que tiene otro color de piel, el que vive en otro lugar, el que es rico o el que es pobre.
sino simplemente y únicamente aquel que no permite que yo exista. ¿Y qué es amigo entonces? Y amigo es el que no participa de esa posición. Claro, cuando el Evangelio dice, amad a vuestros enemigos, no se refiere a que debemos amar a quien no permite nuestra existencia, sino que debemos amar a aquellos que nosotros llamamos enemigos, que son en realidad nuestros enemigos personales, el que me miró mal, el que me debe guita, el que se quedó con mi novia, el que me pegó en la calle. Ese es el enemigo con el que sí debemos hacer la paz. Y en el campo de esa paz nace la Iglesia. El lugar donde es posible terminar esta enemistad. Pero esta final de esta enemistad, este campo neutralizado de paz en este lugar, implica el reconocimiento de la existencia del hostis, del enemigo verdadero, del que no me deja vivir. Y con él no hay paz posible. Y quiero que se entienda, no hay paz posible. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la política entonces tiene una voluntad o implica una voluntad de destrucción del enemigo? No. ¿Por qué no? Porque implica primero una voluntad de defensa del amigo, antes que de destrucción del otro. Esto para nosotros. Y vemos cómo en la historia real, en la historia concreta, el solo hecho de hacer la paz en el propio campo, de reunir el propio campo en tanto el campo del amigo, en tanto y como quiera, sin imposición, es lo que finalmente termina destruyendo a aquel que está del otro lado de la línea. Porque no nos olvidemos que en este momento, del otro lado de la línea, nosotros tenemos una gran cantidad de prisioneros en campos de concentración abiertos que debemos hacer transitar a este lado. Entonces la política, desde su esencialidad hasta la forma más concreta, va adquiriendo un contorno que no es el contorno que muchos de nosotros hemos vivido en los años precedentes. Y que la primera cuestión importante está en un cambio de carácter que algunos pueden llamar psicológico, pero que yo llamo de conversión, porque creo que es más profundo, para transitar a la posibilidad de realizar una política acorde con la necesidad de hoy. Y esta necesidad de hoy, que insisto en la definición primera, es cómo se organiza el campo del amigo, cómo se establece la paz, que no es la paz del cementerio, sino la paz de comprender, está en la misma factura profunda de la política cotidiana. Mucha gente dice, si usted hace política, no venga. Y en realidad el discurso es contradictorio. ¿Por qué? Porque los únicos que hacen política son los que van. Y son los que están. Porque esa es la única política verdadera. Lo otro no es política. Lo otro está en otro lado. Lo otro hace política en su propio campo y en su propio seno. Como es pequeño y cada vez más acotado, esa política es oligárquica. Irremediablemente. Y empieza a tener todos los rasgos y todas las características de lo que a lo largo de estos últimos 50 años Perón y Eva Perón calificaron como oligárquico. Claro, nosotros en aquel entonces, los que en aquel entonces vivíamos, soy uno de ellos, digo, ¿no? No necesariamente, los demás son más jóvenes en general, identificábamos a la oligarquía con una clase determinada de la sociedad, que era el patriciado terrateniente de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, el concepto de oligarquía no se aplica a una clase, se aplica a un tipo de inteligencia.
que puede ser rico, que puede ser pobre, que puede tener cualquier color de piel y ocupar cualquier lugar en la sociedad, y igualmente es oligárquico. Este es un complejo de inteligencia, conducta, formas de operación, que es lo que lo caracteriza como oligárquico. A todo esto, creo que ustedes deben volver a leer a Eva Perón en las clases, en la escuela superior, donde ella tipifica claramente qué es esto. Digo, volver a los textos de vez en cuando es importante, sobre todo porque se va a leer otra cosa distinta de la que ya se leyó, porque es uno el que ha cambiado. Entonces, y para no perder el hilo de la conversación, en la política concreta de hoy, nosotros decíamos, debemos definir qué es política, primero, y dónde se realiza, porque nosotros estamos acostumbrados por el lenguaje usual de todos los días a decir sociedad. ¿Y qué pasa en la Argentina? Que la sociedad desaparece. Es decir, que aquello que llamaban sociedad, que era una abstracción objeto del estudio de la sociología, y luego objeto de la aplicación sociológica a lo que llamaban política o a otras cosas más, a otras disciplinas más, ese objeto no existe más. Ese objeto va desapareciendo. Es como si nosotros tendiéramos una manta sobre una mesa llena de cosas y luego la fuéramos retirando. Retirado esto, lo que estaba abajo queda a la vista. ¿Y qué queda a la vista en la medida en que esta sociedad se va retirando porque se ha ido destruyendo en su tramado interior? Y esto es lo que la destruye como concepto. Quedan en pie construcciones que eran anteriores, que son las comunidades, y queda también enormes zonas vacías, pero pobladas, que son las zonas que podríamos llamar anómicas, sin norma, eso quiere decir anómico, de las grandes ciudades, de la marginalidad y de ciertas otras capas de la sociedad, de las grandes ciudades de la Argentina y de algunas no tan grandes, donde los bordes van tomando también estas características de anomia. La respuesta a esta extensión, es decir, a esta extensión de la zona anómica y a la desaparición del social, está clara, por ejemplo, en Buenos Aires, con el crecimiento de las aldeas protegidas. Perdón, yo las llamo aldeas protegidas como los norteamericanos las llamaron en Vietnam. ¿Qué son? Son los country. Los country son típicas aldeas protegidas. Están amuralladas, tienen guardia, tienen un sistema de circuito cerrado de televisión de protección, y es más, desde algunas de ellas también se viaja directamente hasta el centro en vehículos especiales, van y vuelven de estas aldeas protegidas hasta la zona también protegida del centro de la ciudad de Buenos Aires. Hay 100 y pico de aldeas protegidas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y esta es la respuesta a la creación anómica que ellos mismos han creado. Por un lado han creado esto, la extensión de la anomia en lo que era sociedad. Por otro lado reducen la sociedad a los muros de la aldea. Esto se refleja en su política, en su discurso y también en su conciencia económica. Yo no creo que esta conciencia económica que tienen, que es una conciencia de enclave, y por eso ustedes ven que los tipos venden esto, van a vender el lago de Palermo, por ejemplo. Sí, cualquier cosa. Digo que es una especie de delirio visto desde afuera. Desde adentro tiene la coherencia del achicamiento del social, de excluir cada vez más, porque solo puede satisfacer cada vez a menos personas y cada vez abarcar menos espacio, cada vez abroquelarse más hasta su desaparición. Decíamos entonces que lo que queda a la vista es, por otro lado, la comunidad. En una pelea supuesta, en una competencia supuesta entre sociedad y comunidad por el control de las áreas anómicas, es decir, del espacio no ocupado,
evidentemente la comunidad es la que va a tener cada vez la posibilidad de ocupar más espacio. Y si políticamente se hace bien, si se es consciente de que esto es así, la desaparición de las áreas anómicas depende de la ocupación por más áreas de comunidad y integrar más esa zona al sector de comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Podríamos hacer una diferencia externa. En principio, por ejemplo, la sociedad está caracterizada por su división en clases. Quiero decir que su funcionalidad, al menos en la conciencia de quienes participan, es una funcionalidad que podríamos llamar económica o en relación con la actividad económica, por lo tanto, esta es la existencia de las clases. En la comunidad, más allá de que existan ricos y pobres, esta no es su funcionalidad. Su funcionalidad está en relación a de qué manera la comunidad sobrevive funcionando para todos. De modo tal de que aquí el problema de clase desaparece, no porque desaparecen los pobres o desaparecen los ricos, más allá de que se atenúa grandemente la diferencia, sino porque la comunidad es un todo que debe funcionar orgánicamente como un todo. No se puede permitir excluir, sobre todo porque si se permitiera excluir, desaparece en tanto comunidad, ingresa en un proceso de anomia y finalmente desaparece. Quiere decir que estamos, para las comunidades, en un momento donde el incentivo y la respuesta, diríamos, el incentivo de la realidad y la respuesta de esta estructura llamada comunidad, deberá estar acorde. Donde no esté acorde, desaparece la comunidad. Donde esté acorde, la comunidad puede sobrevivir primero y luego expandirse, siempre y cuando resuelva, por eso, sus principales problemas. Y su principal problema en tanto comunidad es una separación que es comprensible en la relación Estado-sociedad, pero que es incomprensible en la relación municipio-comunidad. La diferencia entre administración de la comunidad, el gobierno de la comunidad y la comunidad misma. Creo que allí esto es hoy indistinguible y que la comunidad va a ir distinguiendo, es decir, separando o organizando su propio gobierno, su propia administración y su propia organización funcional en la misma medida. Visto desde otra óptica, esto significa que desde un punto de vista, primero, el poder se toma allí, segundo, el Estado empieza a cambiar por allí, tercero, la nueva realidad empieza también allí, porque allí además es donde está la única fuerza que está obligada por supervivencia a hacerlo o sucumbir. En 1950, el general Perón decía: yo elegí a los trabajadores. Y él eligió a los trabajadores en el período en que el movimiento era lo que era y la Argentina era lo que era. No por lo que creyeron los marxistas o los liberales, que imbuidos de la conciencia de la civilización externa, pensaron que para Perón el problema era cómo o bien parar la lucha de clases, o bien agudizarla, o bien, como decía el trotskismo, hacer bonapartismo, poniéndose él en el medio en el conjunto de un enfrentamiento de clase. Y nada tenía que ver esto con el pensar los objetivos y el desarrollo que hizo Perón. Nada. Pero muchos de nosotros estamos infectados por adherencias provenientes tanto del combate con el marxismo y con los liberales, como inevitablemente que uno se contagia. Estamos veteados de esto. Si nosotros retornáramos a la pureza originaria, no solo ya del pensar de Perón, sino de su desarrollo y de sus consecuencias, encontraríamos que es mucho más acorde con la realidad esta que estamos describiendo que cualquier otra concepción
con adherencias o sin ellas, que anda por ahí. Es decir, en aquel momento Perón escogió a los trabajadores, ¿por qué? Porque era posible organizarlos, primero. Segundo, porque constituían una fuerza marginada de la sociedad. Tercero, porque era el punto de apoyo para construir la comunidad. Su objetivo no era, aunque también fuera así, pero su objetivo principal no era la liberación, no. Su objetivo principal era la construcción, o por lo menos en lo que pudiera, la demostración de que era posible, de una nueva civilización. Y esto es grave. Si es cierto lo que dijimos al principio, si es verdad que para nosotros, argentinos, ocupantes, habitantes y constructores de la Argentina real, estos últimos 500 años han sido una lucha de nuestra cultura con una civilización extranjera, extraña. Si es cierto que esto es así, para nosotros la civilización occidental hace 500 años que está en crisis. Ellos no pudieron imponer su civilización, entre comillas, por sobre nuestra cultura. Y hubo un breve momento donde fue posible demostrar que el desarrollo de nuestra cultura era capaz de crear una nueva civilización. El ejemplo del pensar y el hacer de Perón es lo que va a ocurrir en breve. Y el destino de la Argentina, no desde el punto de vista político, que no me importa, sino desde un punto de vista político más profundo, está contenido en el pensar de Perón, que es el pensamiento Perón, hecho, dicho, realizado, previsto y futuro. Puede haber quien piense que esto es un problema partidario, y yo le puedo asegurar que no es así. No solo no es un problema partidario, sino que además ha dejado muy lejos de sí toda bandería. Simplemente, digo, si queremos comprender nuestra realidad hoy, nuestro pasado, además, y por lo tanto poder tener un futuro del cual nuestros hijos puedan agradecernos algo, debemos reflexionar sobre este complejo de ideas, de acciones, de procesos que está augurando la Argentina que viene. La Argentina que viene no va a ser de otra manera más que así, pero es que en realidad el mundo va a ser de una manera distinta. Esto que pasa aquí en la Argentina, una nación que nació, la única que nació en el posrenacimiento, no hay otra en la historia. Esta configuración de unidad que nosotros hemos podido constatar, y constatamos todos los días, pero constatamos en hechos también que podríamos llamar objetivos, en los que no participamos, o en los que participamos solamente como número. En esos hechos recientes, nosotros constatamos la unidad esencial y la capacidad esencial de expresión que el pueblo argentino en tanto tal, la Argentina como nación, tienen. Y esto es irreductible. Nada puede contra esto, salvo el exterminio sistemático. Como no creo que estemos en condiciones o que estén en condiciones de iniciar un genocidio verdaderamente, aunque no creo que no lo piensen, pero creo que no pueden. Creo que nosotros debemos aumentar rápidamente el campo defensivo y organizativo del amigo, con estas premisas, que son las premisas que nos llevan a formular un plan concreto de política y de desarrollo político, entendiendo la política como la habíamos ya definido. Es decir, nosotros no creemos que la política sea el trapicheo, los cargos
o la prebenda de los funcionarios. No creemos para nada que sea así. Creemos que la política es el arte que Occidente ha inventado para oponer entre la conspiración y la guerra. Un campo de paz donde se pueda comprender y donde se puedan resolver los problemas con solidaridad. Esto es la política, en este campo. Cuando nosotros decimos, primero, movimientos comunales, segundo, cuando sea necesario, conveniente y posible, partidos comunales como herramienta, tercero, cuando decimos necesitamos protección aérea para todo esto, y de ahí que creemos también partidos provinciales para guardarlos en un cajón y no sacarlos nada más que cuando sea necesario la legalidad. Quiere decir que duran lo que este sistema dure. Nosotros estamos describiendo que vivimos en un momento de bisagra de la historia, donde creemos que elegir, como eligió Perón a los trabajadores, elegir hoy la comunidad como la espina dorsal del movimiento nacional del futuro, no solo no es erróneo, sino que es lo único verificable y cierto para hoy y para mañana. De ahí que sea imposible, de allí que sea imposible todo retorno, y de allí que sea definible cómo es este nuestro ser peronista de hoy, donde tampoco se dice mucho cuando se dice esto, si no se sigue tanto una acción como una conciencia verdadera de qué es Perón, quién es Perón y qué significa esto. Porque mucha gente puede pensar legítimamente, estos muchachos están haciendo una buruburu para quedarse con un cacho en esta rebatiña. Y no es así. Pero esto hay que demostrarlo. Y se demuestra únicamente con hechos. De otra manera no hay demostración. Es decir, yo creo que toda política hoy, y empezando por el principio que es el movimiento comunal, solo comienza con el testimonio. Solo comienza si la política es testimonial, es encarnada, es libre y es responsable. Si cada uno de los que participa de esta cuestión debe dar testimonio de su conducta, no porque yo lo diga, sino porque la gente lo exige. Y la gente lo exige correctamente, porque esa dialéctica de exigir la conducta y dar el testimonio es la dialéctica esencial de la creación de la autoridad. La autoridad se crea así, y solo recrear una autoridad que sea la verdadera autoridad encarnada va a permitir construir poder y sacar a nuestra patria de esta situación en la que se encuentra. Cualquier otra cosa, cualquier atajo, por más que existan, a lo único que van a conducir es a más desastre. Los atajos, además, solo se les ocurren a los que viven en la burbuja. Yo llamo la burbuja esta cosa donde la antigua política, las viejas palabras, los anteriores significados y, en suma, la civilización que muere, se les ocurre vigente y viva todavía. Eso es la burbuja. Allí hay atajos, allí hay cosas que son posibles. Es un mundo, creo yo, de maravilla, de fantasía, pero sin un solo gramo de realidad. Este mundo donde pretendemos vivir es un mundo real, duro, no porque no tenga fantasía, sino porque tiene exigencias. Y la primera exigencia para nosotros es esta exigencia, que es la más próxima, la primera, que exige de nosotros
como decía yo antes, no una mera cuestión psicológica, sino una verdadera conversión. Porque solo se puede dar testimonio de aquello en que se cree y de lo que se ama, de nada más. Y este es el único testimonio necesario. Todo lo demás es por añadidura, pero primero es esto. Y yo acepto que haya muchos que me digan, pero este es un camino difícil. Sí. Ahora, ¿qué novedad? Claro. ¿Y quién, díganme ustedes, dónde han visto un camino fácil? Ustedes ven las estrellas, los stars, digo, y las starlets del sistema filmográfico de la política argentina, ¿no es cierto? Donde aparecen como destellos, duran 10 minutos y después se hunden o brillan por un tiempo. Dicen, qué fácil que es eso. Ustedes están equivocados, porque del mismo modo que esto exige objetivamente a cada uno que participa esta conversión, aquello ha exigido una negación. Y del mismo modo que yo les digo, aceptar esto, aceptar este desafío, aceptar y entrar en el proceso de la conversión, es una asunción, es una rotunda afirmación. Aquello requiere una rotunda negación. Por eso podemos decir, sin equivocarnos, que son el demonio. No porque son malos. En rigor no son ni malos ni buenos, son como son. En realidad supongo que son imbéciles, sobre todo, que han elegido el camino corto. ¿Cuál es el camino corto? El camino de negar siempre es el camino corto, y en eso reside la tentación. El rechazo de la tentación es el que carga sobre los hombros del quien lo acepta la cruz que corresponde. El que la acepta y el que no, no. Nadie puede obligarlos. Es problema de cada uno. Yo lo único que hago es decirles, no hay un plan político, no hay una perspectiva, no. Lo único que hay es empezar de nuevo. Lo único que hay es ser capaz, junto con esto que yo llamo conversión, es ser capaz de olvidar y ser capaz de recordar. Pero cada uno decide qué recuerda y qué olvida. Es indudable que en una situación como la que vive nuestra Argentina y el mundo, es menester olvidar. Hay tanto que no sirve, que es morralla, es crecencia. Pero es indudable también que es más importante que nunca también recordar. Entonces, esta distinción, la posibilidad que cada uno tiene de recordar y de olvidar, solo cada uno la puede cultivar. Ni yo ni nadie les va a decir qué deben olvidar o qué deben recordar. Están solos cada uno de ustedes frente a este problema. Y yo creo que la respuesta está en la conversión. Ese proceso les va a decir qué se olvida y qué se recuerda. Y lo que se recuerda es lo que es constante, eterno, permanente y también en permanente cambio. Eso es lo que se recuerda. Pero son ustedes los que deben saber a qué me refiero. Si ustedes esperan de mí o de cualquiera de nosotros directivas, fórmulas, expectativas, no las van a encontrar. No solo porque no quiero darlas, sino porque no podría aunque quisiera. Lo único que sé, sí sé, que este proceso como tal es ineluctable, que no se puede eludir, que no se puede decir como el gallego frente al rinoceronte, este animal no existe, porque después
hay que llevar las consecuencias de la cornada del rinoceronte. Y también se puede, sí, decir, bueno, yo no estoy. Como decía Perón, también se puede vivir sin luchar. Es decir, también se puede morir. Si han elegido vivir, y creo que lo han hecho, entonces elijan vivir como corresponde, como mujeres y hombres libres, en una comunidad libre. Y esta elección, si es que la hacen, los va a llevar, elección tras elección, por este camino. Esto es visible desde afuera. Se nota en el rostro, en la actitud, en la forma de caminar, y también obviamente en lo que se dice, pero sobre todo en lo que se hace. Lo que el pueblo argentino necesita es el otro con el que pueda dialogar. Hoy por hoy, el pueblo argentino monologa, esperando un interlocutor que le responda. ¿Somos nosotros ese interlocutor? Este es un interrogante que queda pendiente. La respuesta no la tengo yo, la respuesta la tienen todos ustedes y muchos otros que están dispuestos, por las circunstancias, por la razón, por el corazón o por cualquier otra cuestión, a seguir adelante con esto. El que no siga, no sigue. Amigos como antes. Y el que siga va a develar finalmente este misterio. Nada más, compañeros. Muchas gracias. Bueno, mijo, ¿quién sigue acá?